Voces, plataforma de difusión cultural. Entre Voces, con Cheli O. Les agradecemos por acompañarnos en una emisión más de su programa Entre Voces. Nos encontramos en el Museo de la Restauración de la República. El invitado del día de hoy es Alejandro Aznavourian, compositor, músico, especialista en film score, quien nos va a platicar de sus experiencias y además es escritor de textos en educación musical. Yo soy Cheli O y este es su programa Entre Voces. Comenzamos. Nos encontramos con nuestro invitado Alejandro Aznavourian, que es compositor especialista en film score, graduado por el Royal Academy of London, autor de la técnica al filo, método práctico para guitarra fusión, con el que se caracteriza en el medio del flamenco y el jazz. Concertista internacional en varios festivales como Montreal, Queen Elizabeth Londres, Inglaterra, Sevilla, España, entre otros. Su último concierto, Grandes Maestros en la Guitarra, fue en Bellas Artes, del cual se grabó un disco por Radio UAM. Su carrera abarca la publicación de libros de aprendizaje musical de su método práctico para guitarra fusión. Como pedagogo y formador de talentos, es director de Ararat Música, Estudio Escuela, dueño de su escuela de producción, en el que han grabado grandes personalidades del medio como Alejandra Alevi, Pepe Arévalo, entre otros. Pues muchas gracias por acompañarnos. Gracias por recibirme en su programa. No, pues un gusto. ¿Qué es la música para ti? ¿Cómo se dio ese encuentro con la música y sobre todo con el flamenco y con el jazz? Pues yo no conocía el flamenco. Yo empecé a los 5 años con el violín. A los 8 conocí el piano. A los 12 una de mis hermanas me regaló una guitarra. Pasaba en mi familia que todos éramos niños artistas, entonces mi abuela nos decía o bailan o tocan un instrumento, pero no van a estar así nada más haciendo nada. Entonces mis hermanas, una se volvió bailarina, la otra pintora, mi madre dibujaba al carbón y era fotógrafa, mi padre es escritor, psicólogo, actor, entonces era algo natural en mi familia, pero no era una familia que estuviera inmersa en el flamenco. O sea, sí teníamos costumbres un poco gitanas, por decirlo, porque mi abuela creció en la Segunda Guerra Mundial y nos enseñó a leer el café y cosas de ese tipo, porque mi abuela es de Armenia y era de la parte de Armenia, pues, el campo. O sea, mi abuela era literalmente campesina. Y llegó a México entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, huyó. Llegaron precisamente a Veracruz, luego a Querétaro. Mis tías se quedaron aquí y mi abuela ya se fue a la Ciudad de México. Y la música pues era algo en mi familia normal. Mi papá canta ópera, yo lo iba a ver actuar cada fin de semana. Tuvimos un foro allá en el centro de Coyoacán también, donde se hacía teatro, se hacía música, yo tocaba cada fin de semana. Entonces, pues no era raro que de repente algún amigo de mi padre se pusiera a enseñarme violín o piano cuando yo era muy pequeño. Fui a una escuela de niños exiliados, el Colegio Madrid, que se hizo con Lázaro Cárdenas en la época del exilio de la Guerra Civil de España. Toda esa gente llegó a México, pusieron esa escuela y pues muchos niños de familias destruidas por la Primera y Segunda Guerra Mundial acabamos ahí. Entonces pues todos éramos hijos o nietos o de alguien que había estado o en la guerra o en otro país. Y entonces no era raro, en una escuela así pues todo el mundo toca un instrumento, todo el mundo habla otro idioma. Grandes generaciones de esa escuela se volvieron luego los artistas famosos del medio del rock, del teatro en México. Entonces, pues no era raro para mí, pero el flamenco sí fue como algo que me tocaba, porque yo conocí a Pepe Arévalo, que es una eminencia de la música afromestiza mexicana, se podría decir que en toda Latinoamérica, si no es que en todo el mundo, porque el señor le dio la vuelta al mundo 8 veces. O sea, Corona le pagaba giras para dar la vuelta a toda Europa cada las veces que quisiera. Y tocó en Marruecos, en China, en Japón, en Rusia, en todas partes. Y entonces yo conocí a su hijo, Josué, y en un casting para Televisa, y Josué se puso a tocar conmigo y así conocí a Pepe. Resultó que Pepe era fan de mi abuelo, Wilfrido Salas Cantú, que a Pepe le gustaba mucho el béisbol. Y entonces
Pepe me enseñó tumbaos montunos, un montón de cosas del piano, me presentó a muchísimos músicos del Sindicato de Músicos allá en la Ciudad de México, que son los que sostienen la cultura de la música, que no están inmersos en el mundo del espectáculo, sino que están en las dos partes. Y ahí entendí que yo tenía que hacer lo mismo, que tenía que estar en Bellas Artes, pero también tenía que estar en Televisa, que tenía que sostener ese asunto. Así fui creciendo yo. Y el flamenco me llegó porque Pepe me prestó una guitarra que Pedro Infante le dejó a él. Yo era un niñito, yo no tenía idea de qué tenía en las manos. Ahora que soy un adulto me doy cuenta que esa guitarra era como mágica, porque me la dio, y así como me la dio, yo tenía 17 años, inventé la técnica al filo. O sea, fue muy extraño, o sea, al otro día yo ya estaba haciendo la técnica al filo, escuché por primera vez Entre dos aguas de Paco de Lucía en un cassette de cinta, todavía existían esos cassettes de cintas. Y yo vivía con mi hermana en un departamento allá en 5 de febrero, tenía un estéreo chiquitito, mi cama estaba en el piso, era un niño rebelde que tocaba en antros, era DJ, no hacía lo que mi padre me decía, vivía con mi hermano, mi hermana era pintora en esa época de la Academia de San Carlos, ella me presentó a muchos pintores y artistas que ahora son grandes personalidades como Rubén Maya, que es uno de los artistas que más respeto yo, como siempre le dije a él, él es el argonauta del futuro, es un gran escultor, si no es que el mejor de México, que ahorita está en la UAC, él es maestro ahí, es docente y él pues, ha expuesto en todo el mundo. Él fue a grabar muchas veces a mi estudio y toda esa gente la conocí por ese medio de la Esmeralda y San Carlos. Entonces la música llegó de cierta manera a armonizarme con el medio, desde el espectáculo hasta el medio del arte. Y el flamenco era algo que me estaba esperando en mi vida, porque yo empecé a tocarlo, empecé a copiar Entre dos aguas de Paco de Lucía de oído. En esa época no teníamos internet. Bueno, sí teníamos, pero tardaba 8 horas en bajar una página, ¿no? Y sonaba el módem y no sé si te acuerdas, era así como de 1000 años. Y entonces los músicos todavía sacábamos de oído, que es algo a lo que yo obligo mucho a mis alumnos para que no se fíen de los afinadores digitales y de YouTube, ¿no? Y me pasó, por cosas del destino, conocí a Alberto Chibras, un ingeniero en audio muy, muy importante en la Ciudad de México, que me presentó a Rubén Díaz, un guitarrista, que resultó ser alumno directo de Paco de Lucía. Él cuando era pequeño conoció a Paco de Lucía porque su mamá era bailadora de él. Y él me oyó tocar con la guitarra que me dio Pepe y me dijo, lo que tú has hecho nadie lo ha hecho. Yo ni siquiera tenía una guitarra propia. Entonces dije, bueno, me tengo que comprar una guitarra, ¿no? Bueno, me conseguí una guitarra, una bandurria española, que unos alumnos españoles prácticamente me regalaron. O sea, el destino me puso las cosas, fue muy raro. Conozco a Rubén y Rubén me regala una guitarra. O sea, Rubén me hace una guitarra con su marca Andalusian Guitars y me la da. Y esa guitarra hizo toda mi carrera como concertista. Entonces yo nunca he pagado una guitarra, me fueron llegando por patrocinios y todo fue así. O sea, es un asunto, no quiero decir que es magia como en el sentido esotérico, sino digamos que en algún momento pisé en el lugar adecuado y me empezaron a llegar las cosas. Luego Pepe empezó a presentarme gente y la gente ya sabía quién era yo. Para cuando yo puse mi estudio, la gente decía, es el... Muchos decían es el hijo de Pepe porque no sabían que no era su hijo, pero lo decían también porque Josué era hijo único, tiene un medio hermano que es un gran conductor de Televisa, pero nos la pasábamos juntos, él y yo todos los días nos veían juntos y entonces tuvimos un grupo de música electrónica que se llamaba Human Element y teníamos una vida, mientras yo me iba de extra a TV Azteca o hacía algún personaje en alguna novela, Josué estaba trabajando en Televisa, iba por mí en la noche, íbamos a un antro, yo era DJ en el Rimmel. Era muy pequeño yo todavía, pero pues ya era DJ. Tocaba en otro lugar, en Polanco, música electrónica también. Y era una vida que de repente se desató así de la nada. Claro. Pues bueno, nos vamos a escuchar una melodía. Regresamos con nuestro invitado. Esto es Madrid de la guitarra al filo.
regresamos con nuestro invitado Alejandro Aznavourian. Eres compositor especialista en film score, que es música cinematográfica. ¿Cuáles han sido tus experiencias y qué te llevó a especializarte en ese tipo de música incidental? Cuando yo era muy pequeño, mi padre tenía un amigo que se llamaba Alejandro también, que tenía en su casa unas sillas para ver cine, unas butacas antiguas, de las que tenían todavía abajo para dejar el sombrero, de los años 50, de la época de Cinema Paradiso, de esa época. Y entonces mi papá era muy amigo de él y eran amigos por alguna pasión intelectual que era resolver problemas de matemáticas muy complejos. Yo me acuerdo que para eso se juntaban. Sé que suena raro, pero sí hay gente así. O sea, en vez de juntarse a ver el fútbol, el box o tomar cervezas, ellos se juntaban a resolver problemas de matemáticas difíciles. Y entonces yo estaba ahí jugando con mis carritos o algo y había una película. Entonces mi papá se la pasaba viendo cine y cuando yo iba a la casa de este señor también estaba puesto, era cine de carrete. Y mi papá empezó a hacerme el jueguito de decirme, a ver, ¿esa música de qué película es? Y entonces yo empecé a memorizar escenas. Entonces yo te puedo decir ahorita de Cinema Paradiso en qué minuto entra la música, qué estaba pasando, si el personaje estaba bajo la lluvia o no, qué errores hay en la película. Por ejemplo, en Cinema Paradiso hay un error muy, muy clásico que es un poste de luz moderno, que no debería estar ahí. Y está justo en la escena donde el personaje está llorando frente a la chica y declarándole su amor. Taxi Driver, Tarde de Perros, Raging Bull, Búfalo Americano, todas esas películas las descubrí a los 7, 9 años. Y pues es el cine de Coppola que construyó el siglo XX y el siglo XXI, actuado por por Al Pacino, Robert De Niro, el cine de Marcel Marceau también. Me acuerdo que la primera vez que vi Jamón Jamón fue en esa casa y yo estaba sentado en la butaca y obviamente no entendí la película como la entiendo ahora, pero la escena de la chica en la carretera nunca se me va a olvidar, se me quedó grabada. Y entonces, ¿qué pasó? Que cuando yo empecé a hacer música, sin darme cuenta ya describía imágenes. Luego viví muchos años con mi hermana Marcela, que en esa época mi hermana era pintora, y entonces descubrí el muralismo, descubrí la pintura, la fotografía, un montón de cosas viviendo con ella, porque ella me agarraba de modelo y me decía, a ver, te voy a pintar, a ver, te voy a hacer fotos, y así, porque eran sus tareas de la escuela, ¿no? Y ahí descubrí un montón de cosas de historia del arte. Mi música indudablemente siempre tiene una técnica atrás que tiene que ver con la imagen. Ahora, eso no es nuevo porque vivimos en una época donde la narrativa del mundo es a partir de la imagen. La narrativa empezó cuando tu madre te narraba una historia o tu padre. Luego la narrativa pasó al libro. Y ahora la narrativa está en el video, no en la música. Estuvo en algún momento en la música con los juglares, pero ahorita está en el video. Por eso la gente hace videos y escribe menos libros. No estoy de acuerdo, deberíamos hacer las dos cosas. Yo sigo escribiendo libros y haciendo videos, pero el video ahora resultó ser la narrativa. Entonces, yo tengo una técnica que se llama el fraseo emotívico y otra que se llama retrato sonoro, en la que siempre llevo al espectador a una imagen. Siempre hay una imagen atrás. Grandes bandas como Pink Floyd han hecho eso siempre. Y grandes músicos de la historia siempre lo hicieron así. Lo que es que la gente no estaba enterada. Desde la época de los romanceros españoles, tomaban un poema que le habían escrito a la mujer amada y a partir de ahí hacían la imagen, construían para poder hacer la canción. No era una serenata, era literalmente basarse en el poema, pero la música era instrumental. Y eso pasó con muchos músicos del siglo XIII hasta ahorita. De ahí son los orígenes del film score. Muchos niños como yo crecieron con el cine y por eso acabamos en el film score. Claro, muy bien. Y así brevemente, ¿nos puedes platicar de ese método al filo? ¿En qué consiste? La técnica al filo, cuando yo conocí a Paco de Lucía en Playa del Carmen, en su casa, a mí me tocó mandarle la técnica al filo a Nambroca, España, a Lucía Gestions, que era su empresa. Su manager me mandó la dirección y yo le mandé la patente, que me costó sangre pagar la patente, en la Biblioteca del Congreso en Washington, en Estados Unidos. Y de repente la vida me lleva a Paco otra vez y ahí me doy cuenta que sí, que efectivamente lo que yo estaba haciendo no era... Yo insistía en que era algo que ya se había hecho, pero que no estaba descubierto en la historia del conocimiento, como pasó con el reloj.
El reloj se descubrió en China 3 veces. O sea, inventaron el reloj, olvidaron el invento y lo volvieron a inventar. No sé si me explico. Yo pensé que estaba haciendo lo mismo. Yo estoy seguro ahorita de que en los antiguos hititas o antes de los egipcios, los godos, los visigodos, todas esas civilizaciones, ya había alguien que hacía eso, pero la guitarra no existía como existe. Seguramente lo hacían con el laúd o con el ud, que era el antecedente del laúd. Y entonces, de ahí viene que yo por sangre tengo una sangre muy rara que tiene que ver con los armenios y con raíces ancestrales muy, muy raras. De ahí tiene mucho que ver que yo por naturaleza, por sentido común, encontrara lógico el poner los llamados del flamenco, de los aires de la música latina, el shuffle, el skiffle, el pasemezzo, todas las cadencias desde el siglo XVII hasta ahorita, intentar evidenciarlas haciéndolo en la tapa de la guitarra. ¿Por qué la técnica del filo se volvió necesaria? ¿Y por qué digo necesaria? Porque en las mejores universidades del mundo están mis alumnos tocándola y los aceptaron por esa técnica precisamente. Mi libro se utiliza en UCLA, NYU, Michigan University, Conservatorio de Paul en Chicago, Manchester, el Conservatorio de Manchester en Inglaterra, Royal Academy, Royal College, bueno, ahorita me acuerdo de otra universidad, pero ahí están mis alumnos tocando la técnica. ¿Qué es lo que pasa? Que la técnica se va volviendo cada vez más de algo curioso, algo extravagante, o algo nada más para virtuosos, a algo necesario. Porque la música latina ha ido conservando la necesidad de los aires. El aire es la manera en la que respiras y caminas, como cubano, como brasileño, como cualquier persona de una región, que pertenece a un país y que hace música regional. Y esa manera en la que caminas y hablas, y la manera en la que respiras, hace que exista un aire, una manera de tocar una partitura con cierto tiempo que no está escrito en la partitura, pero que de manera orgánica tú le das. Y eso hace que el shuffle tenga un tipo de acento y que la música latina tenga este acento, o que el flamenco tenga en la rumba o que la bulería haga 2, 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, o que en el tango estemos 1, 2, 3, 5, 6, 7, por ejemplo. Y eso, los occidentales, para meterlo a los conservatorios, lo vuelven técnica. Lo que yo hago con la técnica al filo es evidenciar esos aires, esos llamados. Como cada vez se tocan menos, porque la gente está tocando más con el MIDI y las soluciones versátiles de la vida moderna, la guitarra al filo se está volviendo una necesidad para que no se olviden esos aires. Porque si dejas de tocar la guitarra al filo, en algún momento ya no vamos a saber qué es el shuffle, qué es el skiffle, qué es el tango, qué es los tumbados latinos. Se nos van a olvidar esas cadencias. Y lo importante de esas cadencias, y lo digo esto para los futuros músicos, es que tienen que respetarlas porque corrió sangre para que esas cadencias llegaran a donde estamos. Para que yo estuviera aquí sentado, murieron muchas personas en la Primera y Segunda Guerra Mundial. Para que le den becas a mis alumnos, las becas que les dan en Estados Unidos es el dinero que tiene sangre de los abuelos de esas personas que murieron en Vietnam, Vietcong, Primera, Segunda Guerra Mundial y en un montón de guerras. Los aires latinos pasaron por esclavitud, guerras, por un montón de cosas para que pudiera pasar. La salsa que bailamos ahora tú y yo en un bar moderno viene de la manera en la que se baila, con los piecitos juntos, ¿no? Haciendo un cuadrito. Viene de que los negros esclavizados tenían que bailar en un cuadro muy pequeño porque traían esposas en los pies. Y entonces ellos escuchaban los valses de la fiesta de la señorita o el señorito, de la gente blanca que los tenía como esclavos, aquí en México y en todo el mundo, pero hablo específicamente de México, y intentaban bailar esa música. Y esa cadencia de los valses, que es el famoso pasemezzo, que hace que esté como columpiado, que el gran Juventino Rosas, el gran, magnífico e ignorado genio indígena de México, su violín está en el Conservatorio Nacional de Música, Pedro Infante hizo una película, y digo ignorado porque eso no bastaba para ese genio. Ese genio tenía que haber sido enaltecido como el mismísimo Bach. Tendría que haber un día de Juventino Rosas, un festival de Juventino Rosas, tendría que haber conservatorios, partituras, libros, tendría que haber todo un presupuesto, nada más para hablar de Juventino Rosas. Juventino Rosas tocaba con la cadencia del pasemezzo y hacía que los valses tuvieran una nueva forma de tocarse, de bailarse, de escucharse. Pero como era indígena no tuvo
el apoyo necesario. Ahora su violín está en el conservatorio, pero pues nada más, ¿no? No sucede nada más. Y eso hace que México tuviera después tendencias de vanguardia en lo que llamamos las cadencias, y eso dio la entrada a que la música afromestiza mexicana se pusiera en libros y entrara en los conservatorios. Y es de ahí que Pepe Arévalo y mucha gente se volviera tan importante, porque él hace que... Pepe Arévalo toca sobre las olas de Juventino Rosas con una mano. Yo lo vi tocarla con una mano. Es impresionante, o sea, y ni siquiera calienta, llega y lo toca y ya. Esas cadencias son la manera en la que respiraban, caminaban, se amaban, hablaban las personas antes que nosotros en este país, los que construyeron el México que conocemos. Muy bien, pues nos vamos a escuchar otra melodía de nuestro invitado y nos despedimos de su programa Entre Voces. Yo soy Chelio, hasta pronto. Esta es una alegría del disco La Guitarra al Filo, mi primer disco, La Guitarra al Filo de Alejandro Aznavourian. Es una alegría con jazz, soleá y fusión.